Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Nosotros estamos muy contentos porque estamos iniciando este nuevo proyecto, este podcast, y pues es nuestro primer episodio Ujú. y la verdad es que estamos con mucha expectativa porque queremos compartir con ustedes material que pueda servirles para sus vidas, para sus ministerios. Y pues es el primer episodio y queremos darle la bienvenida a quien nos acompaña el día de hoy, a Sergio Alvarado. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado de estar aquí y compartir con ustedes el tema que vamos a estar compartiendo este día. Sí, correcto. La verdad es que tenemos mucha expectativa. Hay mucho de lo cual vamos a estar hablando. Y pues el día de hoy, antes de dar a conocer el tema, me gustaría conocer un poquito más acerca de ti, Sergio. Si nos puedes compartir un poco cuánto tiempo tienes de conocer del Evangelio, cuánto tiempo tienes de ser parte de este proyecto de Impacto Network. No sé si nos puedas también hablar un poquito acerca de tu familia. Si nos puedes compartir, por favor. Claro que sí. Pues mira, yo conocí al Señor cuando tenía 16 años y de ahí pues fue una transformación completa, ¿no? En cuanto a mi vida, en cuanto a mi familia, empecé a crecer y sentí el llamado, ¿no? de servirle. Tuve la oportunidad de ir a estudiar para dedicarme al ministerio. Y mientras estaba en el grupo de jóvenes conocí a mi esposa. Ok. Entonces, desde ahí, pues estábamos muy jóvenes, nos casamos muy jóvenes. Ella tenía 21, yo tenía 22, ya casi 23, ¿no? Y pues desde ese momento decidimos trabajar para el ministerio juntos. Estuvimos 9 años plantando iglesias hasta que el Señor trajo pues esta idea de ayudar a otros plantadores Ok. a llevar a cabo su ministerio, su llamado. Y eso fue hace aproximadamente 7 años. Ok. Y desde que empezamos este proyecto han sido ya casi 5 años, ¿no? Entonces, la verdad es de que hemos tenido experiencia desde jóvenes, multimedia, alabanza, hasta ser ancianos de una iglesia Muy y bien. cosas así. La verdad es que cuando me empezaste ahorita a compartir, recordé pues un tema que nosotros aprendimos en la Universidad Cristiana de México y es acerca de la residencia. Es un proyecto que habla acerca de la plantación de iglesias y ahí fue en donde escuché por segunda vez acerca del coaching. Y la verdad para mí fue un poquito extraño porque el haber escuchado esa palabra de coaching dentro del ambiente cristiano, la verdad es que fue un poco raro. Honestamente, para mí no logré hacer mucho clic porque la primera vez que lo escuché fue cuando no era cristiano y lo escuché con un enfoque pues que era muy personal, ¿no? Yo lo sentía como un poquito ególatra, que era nada más para lograr tus metas, para enfocarte solamente en ti, en tus proyectos y dejabas a Dios a un lado. Entonces yo tenía ese enfoque. Entonces, la segunda vez que escucho acerca de la palabra del coaching dentro del ministerio del coaching como herramienta para el ministerio fue con ustedes y la verdad es que fue un poco extraño. Y pues me gustaría, Sergio, no sé si nos puedas compartir en este episodio del podcast acerca del coaching como herramienta para el ministerio. Me gustaría empezar, no sé si me puedas responder o si nos puedas responder esta pregunta, ¿qué es el coaching? Claro que sí. Mira, eh, a lo mejor voy a empezar con esto. Cada uno de nosotros podemos utilizar diferentes estrategias, diferentes cosas, herramientas, ¿no? Por ejemplo, el martillo. Podemos usar un martillo para destruir o para construir, Claro. ¿cierto? Y Jesús vino a este mundo, vino a esta tierra para redimir todo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, no necesariamente tenemos que hacer lo que el mundo hace, Sí, claro. pero podemos aprender algunas cosas que funcionan, porque al final de cuentas todo lo hizo Dios, todo lo creó Dios. Y podemos utilizar cualquiera de estas estrategias para construir, edificar a la Correcto. iglesia. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces, el coaching en sí, la forma en que lo utilizamos nosotros es que es una estrategia, es una conversación abierta, es una conversación constante para ayudar a una persona a llegar del punto A al punto B. Es la definición más básica, ¿no? que podemos entender. Entonces, especialmente cuando una persona está atorada, que no puede tomar decisiones o que no puede quizá romper con algo, el ayudarles a tener claridad, Okay. a encontrar en dónde están y hacia dónde se quieren mover, eso
muchas veces es el activador para que la persona dé su primer paso. Ok. Entonces, ese es en sí, a grandes rasgos, ¿no? En lo más básico. Entiendo. Ujú. No sé si entendí bien que el coaching va un poco enfocado a que en donde está la persona está en el punto A y el coaching te ayuda a llevarlo al punto B. ¿Es correcto? Es más o menos lo que comprendí. Pero me nace otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia del coaching al tema de la consejería? Porque en lo particular fue que conocía acerca de la consejería y cuando escucho del coaching como que no lograba hilarlo, ¿no? Entonces me gustaría saber si hay alguna diferencia entre el coaching y la consejería y cuál es esta. Sí, sí, de hecho, el coaching lo podemos poner de un lado y hay otras estrategias que utilizamos como la consejería, como ser mentores también de alguien, ¿no? Consejeros, mentores, capacitarlos también. Okay. Y lo podemos poner esas tres cosas de un lado y el coaching del otro lado. ¿Y cuál es la diferencia más grande? Primero que nada, la mentoría, la consejería y la capacitación, su enfoque es poner información en la persona. Sí, correcto. ¿Cierto? Enseñar. No sé algo, vengo por un consejo. No sé algo, vengo para que me capaciten para hacerlo. No sé algo, vengo contigo que tienes experiencia en un área que yo necesito para que me des la información, me des la guianza y yo pueda avanzar. Okay. ¿Sí? El coaching no pone información. El coaching normalmente extrae la información que ya está. Y esa es la diferencia más grande. ¿Y cómo la extraemos? A través de preguntas. Esa es la diferencia más grande. Muy bien. Entiendo entonces que se puede estar haciendo un complemento entre las diferentes herramientas o estrategias para el tema del discipulado, para manejar equipos, para discipular uno a uno, que se puede estar llevando a la par. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia. ¿Cómo es que llevas a cabo esto? ¿Cómo logras complementarlo? Porque entiendo que no nada más ahora nada más uso el coaching y no voy a usar la consejería. No. No sé si estamos entendiendo bien o estoy entendiendo bien que es en el momento en el que necesitas el martillo lo sacas, o en el momento en el que necesitas el desarmador lo sacas. No sé si me puedas compartir o nos puedas compartir un poco cuál ha sido tu experiencia, cómo es que lo manejas o cómo es una conversación de uno a uno con una persona. Claro, claro. Sí, de hecho, el coaching lo empezamos a utilizar. La primera vez que escuché de eso fue hace ya como 9 años y lo empezamos a utilizar con los jóvenes. Y eran jóvenes que estaban saludables, que tenían, pues estaban bien en su familia, estaban estables, pero estaban atorados, ¿no? No sabían cuál era su próxima decisión, no sabían qué querían estudiar, no sabían su siguiente paso. Entonces, simplemente fue hacerles preguntas para ayudarles a tener claridad. Eso fue lo primero. Y después era, bueno, ¿y ahora qué piensas que es el segundo paso, ¿no? O el siguiente paso? Y eso era increíble porque ellos mismos tomaban sus decisiones, ponían sus propias metas, tomaban sus propias decisiones y ejecutaban. No era el pastor diciéndole lo que tenía que hacer. Entonces eso vimos un cambio pues grande, drástico en la vida de estos jóvenes cuando empezaron a tomar sus propias decisiones guiados, ¿verdad? Obviamente, pues era el inicio y especialmente en un joven que quizá no sabía mucho de la palabra, entonces era necesario complementar, ¿verdad? Y enseñarle. Por ejemplo, le puedes decir a alguien, pues, ¿qué te dice Dios? ¿Qué dice Dios acerca de esto? Y puede que realmente no sepa, porque no ha leído la Biblia o no ha tenido enseñanza sobre eso. Entonces, obviamente ahí sí tenemos que enseñarles. Entra la consejería. Entra el discipulado, la capacitación, ¿no? La enseñanza. Ahí entra. Hay varias estrategias donde es preferible utilizar uno que utilizar el otro. ¿No? Por ejemplo, si la persona realmente no está saludable, y me refiero a que necesita quizá consejería profunda de mucho tiempo,
que realmente tiene un problema emocional, Claro. espiritual, ¿verdad? Claro. Físico puede ser también, ¿no? Por ejemplo, supongamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy, muy, muy básico, muy sencillo. Alguien que quizá no se siente digno delante de Dios. Ya. ¿Ok? Ok. Bueno, necesitamos identificar por qué. Pero tú no vas a llegar a decirle, ¿verdad? O yo no voy a llegar a decirle, pues es por esto y esto y esto. Correcto, sí. Lo primero que hay que hacer es, bueno, ¿qué está pasando en tu vida? Y ya que hiciste ese pequeño análisis, bueno, ahí puedes determinar si puedes utilizar la consejería Claro. o el coaching, seguir haciendo preguntas, ¿no? Si la persona realmente necesita y no sabe para dónde ir, necesitamos poner información. Ok. Sí, y ahí es la diferencia. Y es donde se complementan uno con Perfecto. el otro. Excelente, la verdad es que ahorita me está recordando mucho de lo que veíamos justamente en la clase de residencia. Y me nace otra pregunta, Sergio. Entonces, de los primeros pasos que hay que hacer dentro del coaching es analizas cómo está la situación sin antes, o sea, porque la verdad es que yo lo he llegado a hacer, que nada más estoy como platicando con alguien y luego ya traigo así como que la respuesta, ¿no? O ni siquiera estoy escuchando porque ya estoy pensando en qué le tengo que responder. Entonces entiendo que dentro de la herramienta que es el coaching, es primero escuchas, haces preguntas para analizar la situación, es decir, el punto A, y después se define el punto B, ¿es correcto? ¿Si es así? Sí, sí. Y eso es algo, yo creo que un tema crucial en la iglesia, en el discipulado, en la consejería que hemos estado haciendo por mucho tiempo, ¿no? Uno de los problemas principales que veo es que muchas veces la persona apenas está compartiendo y ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Y la verdad es que es un problema. A veces no escuchamos, ¿no? Tenemos que ser lentos para enojarnos y rápidos para escuchar, ¿no? Y siempre estar atentos a lo que la otra persona está diciendo. Y lo mejor es, la estrategia que podemos utilizar en estos casos es hacer preguntas. Así es. De hecho, el yo hacer preguntas normalmente me limita y me controla a querer dar mis consejos, ¿verdad? Y la otra cosa es que hay dos formas de aprender. La verdad es que uno es enseñando y la otra es ayudando a que la persona descubra, el descubrimiento. Los niños pequeños aprenden más descubriendo, ¿no? Sí, hay momentos donde les enseñamos, los padres o los adultos les enseñamos a hacer algo específicamente, pero ellos normalmente aprenden descubriendo. Buenísimo, y nosotros seguimos aprendiendo descubriendo. Te quedas más con una idea o con una enseñanza cuando lo descubres. Correcto, sí. ¿Cierto? Que cuando alguien te lo dice. Entonces, eso para mí es algo muy importante. Sí. Buenísimo. La verdad es que recordé cuando estoy haciendo mis devocionales, ¿no? O algunas técnicas de hacer devocionales, que hay preguntas porque te ayudan a reflexionar, ¿no? Y es cierto lo que estás diciendo. Cuando tú logras aprender algo por medio del descubrimiento personal, definitivamente te trae un impacto más fuerte, ¿no? a nuestras vidas. Y pues, gracias por eso, Sergio. Me gustaría que nos compartieras, si tú ya comentaste que conociste el coaching hace 9 años aproximadamente, ¿no? Entonces, sé que hubo un tiempo que estuviste haciendo ministerio sin conocer del coaching, entonces hubo un antes y un después. Entonces, no sé si nos puedas compartir un poco cuál fue tu experiencia, si lograste ver alguna diferencia de cómo era antes y qué resultado había en la gente que tú estabas dirigiendo o a las personas que tú le estabas sirviendo, y después de que conoces el coaching, si logró haber algún resultado y cuáles fueron esos resultados que viste. Sí, claro que sí. Mira, de hecho yo crecí con la enseñanza, ¿no? Y con la idea de que el discipulado era dar una clase. Sí. ¿Cierto? Yo creo que así hemos crecido muchos. Le decimos discipulado a una clase. Así Entonces, prácticamente te sientas y escuchas lo que el maestro está compartiendo. Y como yo aprendí eso, era lo mismo que hacía, ¿cierto? Me sentaba con los jóvenes o me sentaba con el grupo de alabanza
o con quien fuera, estaba dirigiendo y daba una clase. Ok. ¿Sí? Y ellos podían haberlo entendido o no, aunque tratábamos de hacerlo muy dinámico y todo, pero regresaban a sus casas y no veíamos mucho avance. Eso fue lo que a mí me frustraba muchísimo, la verdad, porque yo decía, es que está muy claro, les estamos enseñando y es más, procurábamos también, ¿no? Con el ejemplo, el servicio, siempre estar enfrente con los jóvenes, siempre estar ahí. Y era un poco frustrante, la verdad, que regresaban a sus casas y no veíamos ese avance. Entonces dijimos, bueno, ¿qué necesitamos hacer? Y fue como en el 2011, me parece, por ahí así, 12. Nos unimos a una organización que somos parte ahora. Y ahí empezaron a utilizar esta palabra de coaching, ¿no? Y yo dije, bueno, pues a ver qué. Y me puse a investigar más y más y más y más. Y dije, wow, esto es algo que puede tener mucho potencial si se utiliza de la forma correcta. Porque al mismo tiempo aprendí de coaching aquí en México, o lo que la gente en el mundo conoce como coaching. Empecé a aprender mucho acerca de eso y vi que había una variación de definiciones, cada quien tenía su idea, algunos el coaching estaban dando capacitaciones de superación personal, de liderazgo, de ventas de multinivel, de todo eso, ¿no? Y yo dije, bueno, eso creo que no me va a funcionar mucho. Algunas ideas creo que sí, pero cuando vi el primer libro sobre coaching en la iglesia, me interesó muchísimo y me puse a investigar más, ¿no? Y empecé a utilizar algunas estrategias, a crear un modelo que nos pudiera servir a nosotros. Y empecé a ver que los jóvenes, especialmente porque ellos fueron el laboratorio, ¿no? Los jóvenes en la iglesia que estábamos. Y me di cuenta que estaban avanzando, que estaban identificando dónde estaban, a dónde querían ir y que empezaban a dar sus primeros pasos. Entonces, después de eso, lo empecé a hacer con los líderes. Nosotros estábamos dirigiendo a un grupo de líderes de jóvenes. Y fue increíble ver que también los líderes empezaron a tener más claridad. O sea, sabían lo que la palabra dice, ya la conocían. Sabían lo que tenían que hacer, pero no habían llegado al punto de reconocer cuál era el siguiente paso. Muy bueno. Y eso fue tremendo. Fue algo que empezó a haber crecimiento exponencial dentro, internamente, pero también alcanzar a más personas afuera. Excelente. Y fue el resultado, ¿no? de empezar a usar estas estrategias. Buenísimo. No, pues emociona, ¿no? El saber que hay formas o hay estrategias para llevar más allá. La verdad es que sí suele pasar, inclusive a mí me ha pasado que nos llenamos mucho, me lleno mucho de información y estamos mucho en esto, ¿no? Varios discipulados o varias clases, incluso constantemente los domingos escuchando, pero ¿qué sigue con eso que estoy escuchando, ¿no? Entonces, el que nos compartas que el coaching te ayuda para aterrizar esas ideas y ver qué es lo que sigue y tenerlo de manera práctica, definitivamente arroja resultados, ¿no? Sí. Entonces, qué interesante, me agrada mucho esa idea, como el coaching como herramienta para el ministerio. Y me llamó la atención, ¿lo llegaste a manejar entonces de manera personal y también de manera grupal? Sí, de hecho se puede usar de las dos formas. Tenemos que recordar que la premisa del coaching es hacer preguntas. ¿Sí? Entonces, todo se lleva a cabo haciendo preguntas. Yo he utilizado y desarrollado algunas herramientas para cada punto, ¿no? Una herramienta es para ayudarle a la persona a ubicar en dónde está. Sí, una autoevaluación, una pregunta, algo tan sencillo como del 1 al 10, ¿cómo estás y por qué? ¿Verdad? Sí. Y eso te ayuda a mí me ayuda a identificar, bueno, ahorita cómo estoy, cómo me siento en cierto tema específico, ¿no? Con mi relación con Dios, en mi familia, en mis finanzas, en lo que sea. ¿Cómo estoy? Y esto me da la pauta de decir, ¿sabes qué?
este es el punto A. Ok. Aquí estoy. Y luego se han desarrollado otras herramientas que le ayudan a la persona o al grupo, al equipo de trabajo, a identificar hacia dónde quieren ir. Muy bien. ¿No? Por ejemplo, determinar una visión teológica en la iglesia. Okay. ¿Sí? Que esté clara. Ok, estamos aquí y queremos llegar allá. ¿Okay? Entonces es otra herramienta que se utiliza para eso. Personalmente es, ok, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes en tu relación con Dios, por ejemplo? ¿No? Y la siguiente herramienta es, bueno, escribe cuáles son las expectativas de Dios para ti, para tu vida. Okay. Y eso empieza a trabajar, ¿no? A la mente, y da claridad, trae claridad. Buenísimo. Porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces el problema es que no está tan claro y no sabemos por dónde empezar. Al tener esa claridad, a lo mejor ya decido, ¿no? ¿Sabes qué? Mañana me tengo que empezar a levantar temprano, media hora antes, para tener mi tiempo con Dios. Lo mismo con la familia, lo mismo cualquier área de vida. Así es. Buenísimo. Y me imagino que viene acompañado con el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Sí. Entonces, si logras sacar un poco de información y generar compromisos con la persona o con los equipos que estás trabajando con esta herramienta del coaching, discipulado y demás, entonces te puede servir también como generar compromisos, ¿no? Para poder dar seguimiento. Y me imagino que eso también impulsa bastante, ¿no? Porque es necesario que en ocasiones tengamos alguien con quien rendir cuentas, ¿no? Alguien que por ahí nos esté apoyando, que nos esté motivando. Entonces, me imagino que también para eso te puede servir, ¿no? Sí, absolutamente. Y tenemos que entender también el concepto de rendición de cuentas, ¿verdad? Sí. Porque podemos, como lo dije, podemos usar el martillo para destruir o para construir. El término rendición de cuentas también se puede usar para construir o para destruir, ¿no? Podemos pensar, rendir de cuentas, bueno, yo soy el jefe, me tienes que rendir cuentas, lo hiciste o no lo hiciste, y, ¿verdad? No se trata de eso. Rendición de cuentas es más, se siente desde ¿cómo se puede decir? El compromiso que se hace con uno mismo, el que yo dije que iba a hacer esto, y ahora me voy a sentar enfrente de mi pastor o enfrente del líder, y voy a llegar y decir, ¿sabes qué? No lo hice. Entonces, a eso me refiero. Muy bien. Que es interno más que nada, ¿no? Es personal, una rendición de cuentas personal. Ahora, también, si es el líder o alguien que está a cargo o responsable de ti, pues sí, ¿no? Oye, ¿por qué no lo lograste? Pero es otra forma de acercarte, ¿no? Otra forma, intención diferente. Una intención diferente. ¿Por qué no lo lograste? Normalmente yo procuro hablar sobre qué te hace falta, en qué te puedo ayudar para que logres la meta. No necesariamente de que lo hiciste o no lo hiciste, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Pero se puede utilizar para ayudar a una persona específicamente a moverse, como a un equipo, a un grupo también, y a tu equipo de trabajo. Entonces, tienen unas pequeñas estrategias, unas diferencias, pero se puede utilizar. Perfecto, buenísimo. Pues qué padre lograr diferenciar y identificar cuáles son las herramientas que tenemos y en qué momento usarlas, ¿no? Porque pues podemos tener una herramienta, pero si realmente no sé cómo se usa o no sé en qué momento usarla, pues ahí se va a quedar, ¿no? Entonces, me gustaría, Sergio, no sé si nos puedas compartir para los que nos están viendo, si tienen interés de conocer un poco más acerca del coaching y cómo pueden empezarlo a practicar a lo mejor en su persona y de igual forma ponerlo en práctica con sus equipos. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál es tu recomendación para esto? Bueno, para empezar, nosotros hemos desarrollado ya un programa de coaching que hemos pues ya probado por varios años y nos ha dado muy buenos resultados. Tenemos en la plataforma, en el sitio web, tenemos esa capacitación. Hay fechas donde la damos. Muy bien. Y está en vivo. Algunas veces también es en forma digital, ¿no? A través de Zoom. Y hay otros que, bueno, están ya pregrabados y que alguien puede entrar y capacitarse a su tiempo. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que mi recomendación
es que lo experimentes. Ok. Que consigas a alguien que te pueda coachar, ¿no? Por Muy así bien. decirlo. Vivirlo. Vivirlo, exacto. Antes de tú tratar de implementarlo, empieza a vivirlo para que veas los beneficios en ti antes de que lo lleves a tu iglesia. Correcto. O antes de que lo lleves con tu equipo, o especialmente si es algo experimental Así es. y no sabes los resultados que van a salir, ¿no? de eso. Entonces, experiméntalo. Muy Busca a alguien y pide que invierta en ti, porque es una inversión de tiempo, Sí, ¿no? sí lo es. De recursos y todo. Busca a alguien que pueda hacerlo. Entonces, buenísimo. Pues ahí está. Sabemos que hay mucho que seguir aprendiendo acerca del tema. Realmente creo que es un tema bastante extenso como para tratar solamente en un episodio. Esperamos, Sergio, no sé si por ahí hay disposición de a lo mejor en algún momento profundizar respecto a este tema o algunos otros, pero esperamos que esto pueda aportar a sus vidas, a sus ministerios. Y pues bueno, se llegó el momento de terminar. Estamos nosotros totalmente dispuestos para servirles. Los invitamos a que conozcan también el siguiente episodio, por ahí que estén pendientes de las redes sociales en Facebook e Instagram y pueden encontrarnos como Impacto Network. Y pues bueno, ahí estaremos al pendiente informándoles acerca de los episodios y las demás actividades que estaremos haciendo. Y pues Sergio, muchísimas gracias. Es un placer haber estado contigo y pues que Dios te bendiga. muchas gracias. Es un privilegio para mí también. Hasta Gracias. luego, que tengan buen día.